pues nosotras somos Ana, Belén y yo que soy Encarna, que nos conocéis, y nos ha tutorizado Omar con ayuda de Sandra Sabric y Nuria Porta, que son nuestras tutoras. Os vamos a hablar hoy de la bacteriuria asintomática, que es un problema bastante frecuente que vemos de forma habitual. Vamos a tratar estos diferentes puntos durante nuestra presentación, que esperamos que os puedan ayudar un poco más en el día a día sobre esta enfermedad. ¿Qué definimos como bacteriuria asintomática? Bueno, pues es cuando hay un urocultivo positivo de más de 100.000 unidades deformadas de colonias, que tenemos una certeza de que se ha recogido adecuadamente la muestra y que no hay síntomas urinarios en el paciente. Es importante tener en cuenta que la presencia o no de leucocituria no determina la interpretación de la prueba. La bacteriuria asintomática está presente, como veis, en un gran porcentaje de la población, por ejemplo, un 15% de mujeres entre los 65 y 70 años, un 15-20% en los mayores de 80 e incluso en el 100% de los portadores de sonda vesicales. Generalmente la bacteriuria asintomática no requiere tratamiento antibiótico, ya que el hecho de presentarla no es un riesgo para después desarrollar una infección urinaria asintomática y probablemente al ser asintomática recurrirá por sí sola. En el caso de tratarla, muchas veces lo que creamos son microorganismos resistentes. Sí que es cierto que en esta tabla podéis ver los casos específicos y concretos donde tratamos la bacteriuria asintomática, ya sean los embarazos de forma de cribado, cuando son instrumentaciones urológicas, inmunodepresiones graves, trasplantados renales en el primer mes, en recambios traumáticos de sondas vesicales, cirugías de columnas vertebrales. Serían los únicos casos que, aunque no hubiera síntomas urinarios, la bacteriuria se trataría. Hostia. Uy. Bien. Ay. Arriba, arriba. No. Has cerrado creo que la sesión entera. ¿Tengo que volver a abrir? Minimiza. Ah, ahí. No, es que no. Ya está. Vale. ¿Qué pasa sobre las bacteriurias asintomáticas a nivel de urgencias hospitalarias? Pues vemos que muchas veces se empiezan tratamientos empíricos solo por el hecho de tener la sospecha de infección urinaria a pesar de no tener la prueba positiva. Aproximadamente el 27% de los urocultivos corresponden a bacteriurias asintomáticas y no a infecciones urinarias. El hecho de que los urinálisis presenten alteraciones no solo nos tienen que influir para empezar un tratamiento, sino que es necesario que haya una clínica asintomática urinaria, como hemos comentado. Este tipo de tratamiento, sobre todo, es muchas veces en ancianos, cuando tendemos a sobrediagnosticar algunos cuadros confusionales o clínica presente en las personas mayores, el hecho de que ya presenten esta bacteriuria. Vale, entonces, como hemos podido ver en la sesión, es que la bacteriuria asintomática es un error bastante común el tratarla. Sobre todo pasa en pacientes ancianos que tienen un deterioro cognitivo, los familiares nos dan un poco de información, pero realmente no hay una buena comunicación con el paciente. Entonces, hay diferentes factores que pueden favorecer este error, como la alta prevalencia que nos ha estado comentando Encarna, los síntomas urinarios crónicos, que muchas veces también las familias piensan que son agudos, pero realmente llevan ya un tiempo con a lo mejor incontinencia, polaquiuria. Y como estaba diciendo antes, las dificultades en la comunicación. Tenemos muchos pacientes frágiles con deterioro cognitivo y secuelas neurológicas. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tratar estas bacteriurias asintomáticas? Realmente que si tenemos un proceso agudo delante, estamos tratando una infección que no es la causante del cuadro. Entonces, luego estaremos utilizando un tratamiento antibiótico inadecuado, con todo lo que esto conlleva, el aumento de costes económicos, los diferentes riesgos de efectos secundarios, sobre todo en los pacientes más frágiles, como antes he dicho, los gastrointestinales, las reacciones cutáneas, la sobreinfección por oportunistas y el incremento de resistencias bacterianas, que es lo que estamos viendo más ahora. Como veis en el PRO ahora ha cambiado como segunda opción la cefuroxima y ahora es la nitrofurantoína. Esto es por un aumento de las resistencias a la cefuro que se está viendo.
Con esto hay que tener en cuenta también que ahora se utiliza la nitrofurantoína, hay que tener en cuenta el filtrado glomerular. Luego, para el tratamiento, al utilizar el antibiótico, muchas veces estamos haciendo un mal uso del antibiótico. Entonces, no tratar la bacteriuria asintomática es uno de los principales pilares para disminuir la utilización del antibiótico. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Se han hecho propuestas diferentes, pero lo que más se ha visto una mejora con la reducción de urocultivos innecesarios. Se hizo un estudio en Canadá en un hospital en urgencias, que era el principal emisor de urocultivos al laboratorio, y se puso como norma que solo se tenían que procesar los urocultivos que confirmaba el facultativo. Con esto se vio que disminuían el tratamiento de bacteriurias asintomáticas, y lo mejor de todo es que no se dejó pasar ningún caso de infección urinaria. Entonces, como principal propuesta que podemos hacer es que tengamos unos síntomas urinarios compatibles con la clínica del síndrome miccional, y los urocultivos que sean recogidos de personas que realmente no tienen síntomas clínicos, no enviarlos. Sí que podemos hacerlo en dudas que se pueden plantear, como luego nos comentará. Y si no tenemos síntomas, pero sí que tenemos una leucocituria, tampoco enviarlo realmente, porque nos podemos plantear que esta leucocituria puede ser por otro proceso. Muchas veces con una leucocituria moderada hay que interrogar sobre las relaciones sexuales de riesgo para ver que no sea una uretritis, o sobre todo también interrogar también sobre el síndrome miccional, si el prurito es con la micción, o si es durante todo el día, para orientarlo como una vaginitis. Vale, bueno, desde la perspectiva de urgencias, cabe insistir en una interpretación adecuada de la bacteriuria asintomática, con el uso de guías pues, que faciliten la toma de decisiones. En este caso proponemos este esquema en que los casos A y B son los que acaba de comentar mi compañera Belén. En el caso del paciente geriátrico, bueno, pues nos encontramos ante un escenario un poco más complicado. En general, el diagnóstico de infección urinaria puede aceptarse si existe sintomatología urinaria o si existen signos claros de infección, como por ejemplo fiebre, leucocitosis, un aumento de la proteína C reactiva y alteraciones del urinoanálisis, habiendo excluido, claro, otros focos. Además, en el paciente anciano, clásicamente, los episodios pues, de caídas, de estados confusionales o deterioro inespecífico han sido clásicamente interpretados como una consecuencia de una infección urinaria. Sin embargo, bueno, esto es un mito que había que replantear y no tomarlo tan a rajatabla. En el caso de que solo dispusiéramos de una analítica urinaria sin sintomatología clínica ni evidencias de infección, bueno, pues cabría considerar otros planteamientos. En el caso de enfermos estables, pues entonces se proponía una actitud expectante antes de iniciar ningún tratamiento antibiótico. Por tanto, es importante la observación clínica, ya que en ocasiones este cuadro se verá resuelto y en otras aparecerán sintomatología que nos oriente a un diagnóstico más exacto. En caso contrario, pues bueno, cabe plantear la exclusión de otras causas, como por ejemplo deshidratación, cambios en la medicación, ictus, dolor crónico mal controlado, hipoxemia, anemia, hipotiroidismo o depresión. Todo esto, pues todo con el objetivo de disminuir el número de bacteriurias asintomáticas que están tratadas inadecuadamente. Quería recordar, desde la perspectiva de enfermería, una correcta recogida de las muestras. Importante, bueno, mantener la mayor esterilidad posible, recordando una correcta higiene de manos, una correcta higiene genital. Además, recordar al paciente que tiene que recoger la muestra de la mitad del chorro de micción, eliminando o desechando la porción inicial y la porción final. Además, la muestra, lo óptimo sería tramitarla lo antes posible, evitando que pasen más de 24 horas en caso de que
que podamos disponer de este servicio. Además, bueno, en mujeres recordar que no se debe recoger esta muestra en periodo menstrual. Vale. Como cualquier contacto con el paciente es un buen momento para realizar educación terapéutica, aprovechamos y bueno, recordamos que deben mantener una correcta hidratación para la prevención de una ITU, realizar un vaciado de la vejiga cada 2-3 horas, una correcta higiene perianal en el sentido antero-posterior, micción antes y después del coito y bueno, llevar ropa interior de algodón. También en los portadores de sonda vesical es importante recordar que hay que mantener la bolsa debajo del nivel de la vejiga, hay que evitar un lavado sistémico con antiséptico, hay que observar también periódicamente la permeabilidad de la sonda y vaciar regularmente antes de que supere los 2/3 de su capacidad. También recordar realizar giros, girar la sonda para evitar adherencias y fijarla de forma correcta. Vale, bueno, a modo de conclusión, en el punto de partida para mejorar es esto, la formación clínica, ya que bueno, es necesario reducir un tratamiento inadecuado para la bacteriuria con el uso de antibióticos. En todo caso, bueno, es preciso pues esto, mantener una actitud rigurosa ante un diagnóstico de infección urinaria. Por tanto, los mensajes para llevarse a casa. La bacteriuria sintomática generalmente no requiere tratamiento antibiótico. Frecuentemente se inician tratamientos antibióticos empíricos con sospecha de infección urinaria, pero posteriormente se ve que no siempre este diagnóstico ha sido adecuado. La bacteriuria asintomática es una de las causas más frecuentes de error diagnóstico en urgencias y requiere una combinación de síntomas clínicos junto con los datos de laboratorio. Si tan solo disponemos de alteraciones de la analítica urinaria sin síntomas específicos ni evidencias de infección, cabe considerar otros planteamientos y, bueno, para reducir el tratamiento inadecuado es preciso un enfoque multimodal, combinando elementos formativos, algoritmos, con feedback y auditorías para el apoyo de decisiones clínicas. Y bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias.